Muchas gracias. En el día de hoy, desde el portal TIC Negocios de la Cámara de Comercio de Madrid y junto a uno de nuestros proveedores homologados, JUS, hemos organizado esta jornada Verifactu 2026, todo lo que su empresa necesita saber. Hoy tenemos compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencia a Cristian Muñoz, que cuenta con más de 8 años de experiencia en marketing, ventas y atención al cliente, ayudando a empresas SaaS, B2B y B2C en mercados hispanohablantes, anglófonos y francófonos. Es experto en la automatización de procesos financieros, especialmente en la gestión de cuentas a pagar, y asesora a empresas españolas de diversos sectores y tamaños en proyectos de automatización para mejorar su productividad, reducir costes y avanzar en su transformación digital. Pues nada, cuando quieras, Cristian, puedes empezar tu Perfecto. exposición. Perfecto. Muchas gracias, Mar. Y nada, pues Gracias. muchas gracias a todas las personas que están hoy aquí para este webinar, que pues está dedicado a un tema que desde la semana ya venía siendo un tema que era bastante interesante para el ámbito financiero, para el ámbito fiscal, pero desde la semana anterior se ha convertido en un tema todavía pues de mayor interés para todos, como es el tema de Verifactu, ¿vale? Como sabéis, bueno, España actualmente está avanzando hacia esta digitalización completa de la facturación y tenemos este nuevo marco regulado por el Real Decreto 1007-2023 que marca un antes y un después en lo que va a ser la forma en que las empresas deben registrar y comunicar toda la información concerniente a las facturas. ¿Cuál es el objetivo que tenemos en este nuevo marco? Es la integridad, la trazabilidad y la transparencia de la información contable, y eso lo vamos a reforzar para dar mayor confianza a otras empresas con que trabajamos, ¿vale? Así como también a la administración tributaria, que también es parte de este tejido que conlleva todo lo que tiene que ver los tributos. La idea de este webinar de hoy, que es ver cómo podemos cumplir con Verifactu y cómo hacerlo, lo podemos hacer de forma sencilla, de forma segura, y cómo lo podemos hacer también de forma totalmente automatizada, sin complicar los procesos ni frenar todo lo que es la operativa diaria. Y en definitiva, hay que ver también, la idea es que podamos ver al final que más que una obligación, bueno, cumplir con Verifactu es una oportunidad para modernizar vuestros sistemas y avanzar hacia lo que sería una gestión financiera más eficiente, conectada y transparente, ¿vale? Así es que, bueno, con esto vamos a entrar en detalle y vamos a ver pues qué implica Verifacto y también a quién afecta y cómo la tecnología de JUS nos puede ayudar en este caso. Y en la parte de a quién afecta también vamos a ver que es algo que muchos de vosotros tenéis la duda, cómo os afecta y en qué fechas os va a afectar, porque yo creo que es parte de la duda principal a raíz de todo lo que ha surgido la semana anterior con este proyecto de aplazar Verifactu, ¿vale? Entonces, bueno, ya me he presentado, bueno, Omar me ha presentado, simplemente para que lo recordéis nuevamente, mi nombre es Cristian Muñoz, ¿vale? Especialista de producto en use. Ahora sí, esto es un poco la agenda para ver un poco exactamente en detalle lo que os vengo diciendo que os quiero explicar, y es ver ese contexto normativo, cómo es que surge Verifactu dentro del marco de la ley antifraude y cuáles son los objetivos que está buscando la AEAT con esta nueva regulación. Después, ver un poco cuáles son los retos reales a los que vosotros os estáis enfrentando, especialmente vosotros en los departamentos financieros, y cómo es que os podéis adaptar, ¿vale? A este entorno digital. Después, bueno, también quisiera ver más en detalle un poco cómo Verifactu os puede ayudar a que se convierta en una estrategia, en una oportunidad de estrategia, no solo para cumplir con la ley, sino para que vosotros podáis mejorar vuestros procesos, para que los hagáis, tengáis mayor control, mayor eficiencia y transparencia en vuestros procesos. Y nada, después os hablaré un poco de Use y de cómo es que Use os permite cumplir con Verifacto de forma sencilla y segura y automatizar todo el flujo de facturación y comunicación con la agencia tributaria, ¿vale? Perfecto. Bueno, primero hablemos de este contexto y la ley antifraude que tenemos, ¿vale? Simplemente vamos a recapitular que la idea o que estamos en un contexto en que España busca
acercarse a lo que es la digitalización fiscal, ¿vale? Y esto es un proyecto que ha iniciado muchísimo antes que Verifactu, inició ya hace casi 10 años antes que Verifactu, y es un proyecto que no se detiene en Verifactu o que no se agota en Verifactu, sino que va más allá, ¿vale? Después de Verifactu tenemos dos pasos posteriores que os voy a explicar también en esta diapositiva. Lo primero es que previo a Verifactu teníamos ya esta aceleración o buscar esta transparencia que teníamos con respecto a la digitalización, ¿vale? Fiscal. Y en ese caso tenemos pues la entrada del SI, la obligatoriedad de la factura electrónica para los intercambios que se hacían con algunas organizaciones sujetas o que son parte del gobierno, todo lo que es el B2G. Y bueno, y ahora tenemos la parte de Verifactu actualmente, que tenía como obligatoriedad el 1 de enero de 2026. Bueno, esta parte de Verifactu se engloba dentro de una ley que es más grande, que es la ley antifraude que fue aprobada en 2021. ¿Y cuál era la finalidad de esa ley antifraude? Bueno, era la lucha contra el software de doble uso y control de registro de facturación. ¿Qué es lo que estaba sucediendo previo a esta ley antifraude y qué es lo que se buscaba contrarrestar? Bueno, lo que sucedía es que las empresas lo que estaban haciendo es que estaban contabilizando, digamos, estaban teniendo cierta contabilidad que no correspondía a lo que se estaba declarando a la Agencia Española de Administración Tributaria, ¿vale? Había muchas modificaciones en la contabilidad después de haber entregado una factura. Y esto era, pues un punto que no le gustaba a la Agencia Española de Administración Tributaria porque causaba faltas de transparencia y la forma en que se hacía este tipo de doble contabilidad era a través de los sistemas de contabilidad que permitían hacer ediciones o que permitían hacer varios cambios dentro de los registros contables una vez que se había emitido una factura, ¿vale? De ahí que se aprobó esta ley en 2021 y con esto llegaba Verifactu o llega Verifactu, que se convirtió pues en obligatorio, digamos, es obligatorio desde 2025, desde abril de 2025, de hecho, ya se puede intercambiar, el sistema fue abierto para que se pudiera comenzar a aplicar todo este sistema de Verifactu, ¿vale? Ahora, el hecho de que en abril de 2025 fuera obligatorio y que se pudiera ya utilizar el sistema para enviar los registros de las facturas a la Agencia Española de Administración Tributaria, no significaba que fuese sujeto o que quienes tenían que estar obligados fueran sujetos a una sanción, ¿vale? Realmente la sanción, que era el punto importante, llegaba a partir de enero de 2026, ¿vale? Pero Verifactu realmente era totalmente posible previamente y a partir de julio de 2025, este sistema o esta capacidad de conectarse a Verifactu y de poder transmitir todos los registros de las facturas a la AEAT era obligatorio para todos los fabricantes de software, ¿vale? Entonces estamos hablando de tres etapas que van a partir de 2025. El primero es que en abril, simplemente recapitulando, podíamos o se abría el sistema Verifactu para intercambiar los registros, ¿vale? Con la AEAT. En julio de 2025, la obligatoriedad para los fabricantes de software de cumplir con el sistema Verifactu o de poder interconectarse. Y la idea es que a partir de enero de 2026, el 1 de enero, comenzaba una obligatoriedad para para todas las empresas y posteriormente, 6 meses después, en julio de 2026, era una obligatoriedad para los autónomos, ¿vale? Este sería el contexto. Ahora, esto es en la parte de Verifactu. Como os he dicho, simplemente a forma de contextualizar, sin ir más en detalle. Posteriormente a Verifactu tenemos más leyes, como es la ley CREA y CRECE, que va a obligar al intercambio de facturas electrónicas entre todas las empresas. Hay que recalcar que en Verifactu no es un intercambio de facturas, ¿vale? Es simplemente
un envío de los reportes fiscales de las facturas, que no es lo mismo y que no es ni siquiera el mismo formato, simplemente para que lo sepamos. Ahora, posteriormente a esta ley crea y crece que, según lo que ha dicho justamente también la Agencia Española de Administración Tributaria, tendría que ser obligatoria en 2027, tenemos un proyecto paneuropeo que se llama VIDA. Este proyecto paneuropeo llamado VIDA busca que en 2030 no solamente todo lo que sucede en España sea con intercambios de facturas electrónicas, sino que las relaciones, todos los intercambios de facturas dentro de la Unión Europea sean electrónicos, ¿vale? Por eso es que estamos hablando de un contexto que va mucho más allá de Verifactu en este caso, ¿vale? Ahora sí, una vez que hemos visto esta parte de este contexto, podemos llegar o caer en el punto de quién está obligado y cuándo. Bueno, los sujetos obligados a cumplir con Verifactu son realmente varios. Podríamos decir que tendrían que ser todos los contribuyentes que desarrollan actividades económicas en España y que estén obligados pues, a expedir facturas, ¿vale? Realmente Verifactu aplica para la emisión de facturas. Es para todas esas empresas que están emitiendo facturas. Eso en el contexto Verifactu. Después veremos que posteriormente realmente toda esta idea de digitalizar todos los intercambios de facturas, bueno, apunta a que finalmente todo se englobe para facturas recibidas y facturas emitidas. Sin embargo, dentro de Verifactu estamos solamente hablando de las facturas emitidas y que la responsabilidad de cumplir es para la empresa que la está emitiendo dicha factura, ¿vale? Y esto está conforme al artículo 29.2.j, ¿vale? Que está en la Ley General Tributaria. Y bueno, ¿quiénes están sujetos? Pues son empresas sujetas al impuesto sobre sociedades, son las personas físicas sujetas al IRPF por actividades económicas, como son los autónomos, y son las entidades de régimen de atribución de rentas, ¿vale? Sociedades civiles, comunidades de bienes, etcétera. Y bueno, hay otros tributarios que también que puedan emitir facturas. ¿Qué casos se excluyen? Bueno, los contribuyentes forales del País Vasco y de Navarra quedan excluidos. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, hay una normativa que es totalmente propia, que se llama el Ticket Buy y en el sistema Batus, ¿vale? Esto funciona exactamente como Verifactu, simplemente que aplica para esta región nada más, ¿vale? De igual forma, tampoco aplica o quedan excluidas las empresas sin obligación de facturar, por ejemplo, algunas entidades no lucrativas. Bueno, estas quedan fuera de lo que sería el ámbito RS-SIF. También aquellas empresas que ya están en el SI deben cumplir con los requisitos técnicos del SIF, de lo que es un sistema informático de facturación, pero la activación del modo Verifactu no es necesaria porque ya se está comunicando o ya se está enviando todos los registros de las facturas a través del SIF, ¿vale? Esto es muy importante. Cumplir con el SIF es necesario para todos, pero comunicar vía Verifactu, si lo hacemos a través del SIF, ya no es necesario. Ahora, entrando un poco también en el tema de aquellas empresas que han decidido acogerse al sí para no cumplir con Verifactu. También más adelante veremos un poco esta parte con respecto a lo que sucede actualmente con los plazos, ¿vale? Ahora, vamos a hablar un poco justamente de estas fechas. ¿Cuáles son las fechas? ¿Cuáles son las fechas que estaban previstas? Y ahora, ¿qué es un poco lo que está cambiando, ¿vale? Bueno, primero hay que decir que las fechas del sistema Verifactu estaban inicialmente fijadas en la orden ministerial HAC diagonal 1177 diagonal 2024, que desarrollaba el reglamento aprobado por el Real Decreto 1007 diagonal 2023, ¿vale? Sin embargo, el Real Decreto de Ley de 15-2025, que fue de la semana anterior, publicado en el BOE justo el 3 de diciembre, pues lo que propone es aplazar un año esta entrada en vigor de la obligatoriedad de Verifactu. Con esto, ¿cuáles serían los nuevos plazos? Y cuando hablo de estos nuevos plazos, son plazos que aún tienen que corroborarse por el Congreso, ¿vale? En este caso, si no son corroborados por el Congreso, se quedarían con las fechas originales, que son 1
enero de 2026. Ahora, esta votación que se va a hacer en el Congreso, que tiene que corroborar justamente este decreto para oficializar el aplazamiento de Verifactu, se llevará a cabo el día de mañana, ¿vale? Entonces, el día de mañana sabremos si es oficial que vamos a aplazar Verifactu o si por alguna razón no va a suceder. Sin embargo, 95% de posibilidades será que esto va a ser ratificado por el Congreso, ¿vale? Entonces, bueno, hablando de estos nuevos plazos, sería que el decreto de ley va a ampliar esos plazos para la adaptación de los sistemas informáticos al reglamento de Real Decreto 1007 diagonal 2023, ¿vale? ¿Y esto qué es lo que va a permitir? Bueno, eso va a permitir que en lugar de tener que sujetarnos a Verifacto a partir de enero de 2026, para todas esas empresas sujetas al impuesto sobre sociedades, tendrán que hacerlo a partir del 1 de enero de 2027, ¿vale? Y para todos aquellos que son autónomos o que son personas físicas obligadas a facturar, pasarán del 1 de julio de 2026 al 1 de julio de 2027, ¿vale? Entonces, simplemente aquí habría que esperar a ver lo que define mañana el Congreso. Seguramente habrá mucha información en Internet diciendo si se aplaza de forma oficial o si no se aplaza de forma, o si al final nos mantenemos con las fechas originales. Ahora, cabe destacar, y estos puntos son bastante interesantes, que si lo veis, por ejemplo, en la pantalla, para fabricantes y desarrolladores de software de facturación, lo que son los SIF, Sistemas Informáticos de Facturación, bueno, la fecha prevista era el 29 de julio de 2025. Y esta fecha se mantiene, ¿vale? Entonces, cualquier fabricante actualmente ya tendría que estar cumpliendo con la capacidad de poder comunicar facturas a la Agencia Española de Administración Tributaria. Entonces, vosotros podéis tener dos situaciones actualmente, ¿vale? La situación que actualmente no tenéis ningún sistema para cumplir con Verifacto, entonces en ese caso no hay ningún problema. Tendréis, en caso de que se aplace la fecha, tendréis hasta el 1 de enero de 2027 o el 1 de julio de 2027, dependiendo cuál sea vuestra situación, ¿vale? Pero en el caso de que ya tengáis un software, que ya estéis trabajando con un software, a pesar de que para vosotros no existirá esa obligación aún de cumplir con Verifacto, realmente el sistema que tenéis ya tendría que ser capaz de cumplir actualmente con Verifacto. Y si en este momento vosotros tenéis un sistema que no es capaz, a pesar de que vosotros no vayáis a tener actualmente un problema, sí que esto debería elevar ciertas alarmas sobre el sistema con el que estéis trabajando, ¿vale? Porque, como os he dicho, desde hace prácticamente 5 meses, casi 6, ese software con el que estáis trabajando ya tendría que estar cumpliendo con el sistema de Verifacto. Ahora, quiero agregar un pequeño paréntesis en esta parte porque os he dicho que muchos de vosotros habéis decidido como estrategia acogeros al sí, ¿vale? Para poder evitar esta parte de conectaros directamente con Verifacto. La situación a raíz de los plazos es que en vuestro caso, si estáis o habéis decidido acogeros al sí, es que a pesar de que Verifacto no vaya a ser potencialmente obligatorio durante todo 2026, si vosotros habéis decidido acogeros al sí, tendréis que cumplir en 2026 con toda la declaración a través del sí, ¿vale? Porque para desacogerse del sí teníamos hasta noviembre. En ese caso, digamos, a partir de diciembre vosotros no podéis desacogeros del sí, ¿vale? Entonces, pase lo que pase con Verifactu, sea obligatoria o no esta ley, al final, si estáis acogidos al sí, tendréis que hacerlo durante 2026, ¿vale? Ahora, en términos de la factura, ¿qué es lo que va a cambiar en términos de la factura a partir de la entrada en vigor de Verifactu para los sujetos obligados? ¿Vale? Hay que decir que con la llegada en vigor, todas las facturas, ya sean completas o que estemos hablando de facturas simplificadas, pues deberán incorporar un código QR, ¿vale? Con acceso directo a los datos básicos de operación y de verificación, ¿vale? Y tendrán que también tener una leyenda, factura verificable en la sede electrónica de la AEAT, en caso de la modalidad Verifactu,
Para aquellas organizaciones que habéis decidido acogeros al sí, es recomendable que pongáis una leyenda también que diga factura acogida al sí, porque vosotros no estaréis emitiendo códigos QR, ¿vale? Entonces, también por términos, digamos, de legitimidad, por términos de imagen, sería recomendable agregar esta información también directamente en vuestras facturas, aunque no será obligatorio, como si es en el caso de Verifactu, que hay que tener el código QR y que hay que tener esta leyenda, que aquí sí que son obligatorias, ¿vale? Ahora, también en este punto hay que hablar de las modalidades de Verifactu y es conveniente en este caso entender que el Real Decreto 1007-2023 pues establece dos formas posibles que tenemos de cumplimiento dentro de esta norma de Verifactu, ¿vale? Tenemos la modalidad llamada como tal Verifactu y la modalidad llamada no Verifactu o que es de conservación local, ¿vale? En la primera, en la llamada Verifactu, cada registro de facturación se va a enviar automáticamente a la Agencia Española de Administración Tributaria en el momento exacto en que se genera la factura, ¿vale? Cuando hablamos del género exacto, cuando hablamos del momento exacto en el que se genera la factura, estamos hablando que es en ese mismo segundo. A veces pasa menos de un segundo, sin embargo, bueno, la EAT ha dicho que si pasan 3, 4 segundos en que emitimos la factura y en que hacemos el reporte a la EAT, bueno, tampoco sucederá nada. Sin embargo, si constantemente estamos tardando 10 segundos en hacer ese reporte, pues seguramente en ese momento la EAT se pregunte por qué estamos tardando tanto en hacer la declaración de las facturas que estamos emitiendo, ¿vale? En este caso, esta opción llamada Verifactu es la opción más transparente y eficiente porque garantiza trazabilidad inmediata, integridad total de los datos y elimina la intervención manual, ¿vale? Con esto dejamos a la Agencia Española de Administración Tributaria la responsabilidad de gestionar las facturas y de guardarlas y de que no sean eh, modificadas, ¿vale? Porque en el caso de la modalidad no verifacto, de la que a continuación os hablaré, sí que tenemos esa responsabilidad, ¿vale? Esta segunda modalidad que se llama de conservación local, pues justo de eso habla. Nosotros tenemos la obligatoriedad de conservar esos registros de las facturas y de salvaguardarlos y de cuidar que no suceda nada con ellos, ¿vale? Y bueno, esto obliga a mantener esos registros en el propio sistema sin enviarlos en tiempo real y en este caso el software tiene que cumplir con las garantías de inalterabilidad, accesibilidad y seguridad que son exigidas por la norma. Es una opción totalmente válida para empresas con un volumen reducido de facturación, pero sí que hay que tener muy claro que esto pues implica más responsabilidad interna y mayor preparación ante auditorías o requerimientos de información por parte de la EAT. La EAT también ha dicho, es algo bastante curioso, que efectivamente, si vosotros os acogéis a la modalidad Verifactu y reportáis todas las facturas en tiempo real, bueno, la EAT dirá que todo está correcto. Y en caso de que os acojáis a la modalidad no Verifactu, que quizás la EAT se va a preguntar por qué lo estáis haciendo así y seáis los primeros a quienes os va a pedir rendir cuentas, ¿vale? Simplemente de forma un poco que suena a chiste, ¿vale? Pero bueno, simplemente para resumir, ambas opciones son conformes a la ley y cada una responde a un nivel distinto de madurez digital y de control. Hay que tenerlo muy claro, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poco de los retos reales que actualmente están viviendo las empresas previamente a Verifactu y parte de la razón por la cual Verifactu se ha convertido en obligatorios, ¿vale? Eh, Porque más allá de teoría, hay una realidad que es muy cotidiana dentro de los equipos financieros, ¿vale? Hay preguntas que suceden todo el tiempo. ¿Cómo cambia mi día a día operativo? Muchos responsables financieros se preocupan por el impacto que Verifactu, que este nuevo sistema, pues puede tener en las rutinas diarias de trabajo, dada que va a afectar la emisión de las facturas, la conciliación, los cierres contables, etcétera, ¿vale? En realidad, con una herramienta adecuada, cualquier transición a toda esta modalidad de Verifactu debería ser invisible y el proceso tendría que ser automatizado de forma que sea más sencillo
más allá de complicarlo, ¿vale? Otra pregunta que es muy habitual es, ¿mi ERP o software será compatible con alguna herramienta que utilice con Verifactu? La realidad es que hay que decir que muchos softwares, muchos ERPs actualmente están lanzando su propia solución de Verifactu y en este caso es lo que yo os decía hace unos momentos. Si actualmente vuestro ERP no ofrece una solución Verifactu, yo ya me cuestionaría mucho sobre ese RP que tengo, ¿vale? Y bueno, en este caso sí nos está cumpliendo. Sí que hay otras herramientas, como es el caso de Use, que os puede apoyar en este caso, ¿vale? Y como os he dicho, no todos los sistemas están preparados para cumplir con este Real Decreto 1007-2023 y en el caso de que no sea así, pues en ese caso hay herramientas como Use se pueden integrar fácilmente con cualquier RP o con cualquier solución contable, ¿vale? De modo que el cumplimiento pues se incorpore de forma natural al flujo de trabajo. Otra duda que también pasa bastante es, ¿qué pasa si hay errores o desconexiones? Bueno, la normativa prevé mecanismos para garantizar la integridad incluso ante incidencias técnicas, ¿vale? Y de igual forma, bueno, en el caso de Use, ofrece un sistema de validación automática y comunicación segura a la Agencia Española de Administración Tributaria, evitando rechazos o pérdidas de información. Y bueno, también ante la pregunta de cuáles son los riesgos o sanciones, bueno, la AEAT ha sido bastante clara, el incumplimiento puede implicar sanciones significativas tanto para las empresas como para los desarrolladores de software, ¿vale? En vuestro caso, si vosotros, por ejemplo, estáis utilizando un software que no está homologado y que lo sabéis, va a cumplir, tendréis que cumplir con una penalización, ¿vale? En el caso de que estéis usando un software que se dice homologado y que vosotros creéis que está homologado y que al final resulta no serlo, en ese caso la penalización será para el proveedor del software, ¿vale? Pero si vosotros estáis utilizando un sistema que no está homologado y lo sabéis, la penalización es para vosotros y para también el vendedor del software, ¿vale? Pero bueno, más allá de las sanciones, el verdadero riesgo está en perder control, trazabilidad y confianza en los propios procesos, ¿vale? Por eso, realmente cumplir con Verifactu no debería complicaros la vida. Hay también, bueno, simplemente para que diga un poco de cifras, las penalizaciones pueden ir hasta los 15,000 euros, ¿vale? También esto a mí me parece, el no cumplir con Verifactu me parece realmente una locura porque nos exponemos a muchísimo cuando realmente aplicar estas herramientas no es absolutamente nada costoso, ¿vale? Más allá de la normativa, lo que realmente preocupa a muchos equipos financieros, lo hemos dicho, es cómo es que esto va a afectar al día a día, ¿vale? También hay muchas empresas que escuchamos que dicen cumplir con Verifactu va a complicar los procesos. Bueno, realmente con una herramienta, por ejemplo, como Use, todo el flujo de facturación que se emite se puede automatizar, ¿vale? Desde la emisión hasta la comunicación con la AEAT, asegurando que hay un cumplimiento sin añadir una carga operativa, sino que al contrario, todo esto sea totalmente automático. Otra preocupación que es muy habitual es pues la del software, que os lo había dicho, ¿vale? Que no puede ser compatible. Y en este caso, también aquí os lo digo nuevamente, Use se integra fácilmente. Habrá más riesgos y más errores. Bueno, al ser automáticamente toda esta acción, pues Use se encarga también de evitar todos estos errores, ¿vale? Nada, y bueno, la comunicación con la EAT, que también, pues, se puede hacer directamente como lo hemos dicho, ¿vale? Ahora, ¿cómo ver Verifactu como esta oportunidad estratégica, que también me parece muy importante? Aquí, digamos, tenemos tres escalones, tres piezas de los procesos y de cómo esos procesos pueden pasar de ser procesos manuales a ser realmente una oportunidad estratégica a partir de la automatización inteligente, ¿vale? Primero hay que saber que realmente actualmente tenemos procesos que son totalmente manuales, que nos generan costes elevados, pagos retrasados, falta de visibilidad, riesgos de fraude, dificultad para garantizar el cumplimiento, ¿vale? Y bueno, al momento de automatizar, podemos
mejorar estos procesos. Ahora, hay que decir que digitalizar no es automatizar, ¿vale? Digitalizar es simplemente que podamos convertir un formato físico en un formato electrónico, ¿vale? Que lo tenemos en un ordenador. Sin embargo, esto no es automatizar. Automatizar significa que tenemos muchas acciones, ya pueden ser en recepción, ya puede ser en la parte de emisión, que se hacen, como lo dice el término, de forma automática, sí que nos implique un mayor trabajo, ¿vale? Entonces, al momento de pasar a automatizar esos procesos manuales, podemos tener una oportunidad estratégica que nos va a ayudar a mejorar y a ganar en eficiencia, hasta en 80% de eficiencia en nuestros procesos, ¿vale? Y en este caso, Verifacto es un punto de partida porque nos obliga a automatizar ciertos procesos o nos permite, más allá que obligarnos, porque también lo podemos hacer de forma manual, a partir de una plataforma que ha ofrecido la AEAT, donde podemos cargar las facturas de forma manual, pero que no es nada eficiente. Pero este proceso lo que sí es que abre la puerta a que podamos automatizar este proceso de emisión de facturas y con ello se podría convertir esta obligatoriedad en una ventaja que va a generar más eficiencia, más visibilidad, más control y más escalabilidad, ¿vale? Simplemente para dejarlo como contexto, estos son datos de la Comisión Europea, no son datos realmente de un ente español, pero con un proceso como este que se va a hacer vía Verifactu, se pueden ahorrar hasta 80% también en los costes que teníamos previamente, pues por toda la gestión manual, por el papel que estábamos gestionando, etcétera. Y todo ese ahorro nos genera 80%, ¿vale? Ahora, también es importante hablar o cambiar de enfoque, porque cuando hablamos de cumplimiento, perdemos la posibilidad de hablar de oportunidad, ¿vale? Y Verifacto no solo se trata de enviar registros a la EAT, sino que también es una nueva forma de relacionarnos o de tener una relación fiscal con la empresa y la administración basada en confianza, transparencia y eficiencia. También nos permite, pues, cumplir de forma totalmente proactiva y con información precisa y automatizada. Y esto pues también mejora sustancialmente la relación que tenemos con la AEAT, ¿vale? De igual forma, con Verifactu se ayuda a eliminar todos los riesgos de fraude, tanto a nivel interno como externo. Y esto se debe a que las herramientas que nos permiten cumplir con Verifactu ya tienen bastantes controles, ¿vale? Que son a partir de la automatización y que nos van a ayudar justamente a poner limitaciones a todas esas potenciales riesgos de fraude que pudiesen existir. Ahora, también, como os he dicho, pues gracias a soluciones como Yus es posible automatizar todo el proceso de ciclo financiero, no solamente la emisión de la factura que sería Verifactu, sino también la parte de la recepción y esto pues crea realmente un potencial muy fuerte de eficiencia dentro de la organización, ¿vale? Y eso sobre todo es valioso cuando se están gestionando grandes volúmenes de información. Podemos tener empresas que quizás emiten 100, 200 o 300 facturas al año, pero puede haber quienes emiten 30,000 facturas al año, ¿vale? Y de igual forma, en ese proceso, si se suma el proceso que queda del otro lado, que es el de la recepción, que también pueden ser cientos o miles de facturas anuales, bueno, aquí es donde hay un gran potencial para muchísimas empresas. Y como os he dicho, también hay un beneficio adicional que es importante, que es la confianza del cliente, ¿vale? Como os he dicho, esta validación pública que ofrece Verifactu también transmite fiabilidad, sobre todo cuando enviemos el código QR o que tengamos la leyenda, ya sea que digamos que estamos acogidos al sí o que estamos acogidos a Verifactu, pues esto también nos ayuda o a aportar, digamos, en todo lo que tiene que ver con la parte de la imagen. Y ahora sí, un poco más en detalle, quiero hablaros simplemente de cómo JUS puede ser vuestro aliado en la parte de Verifactu para automatizar este proceso financiero que actualmente vais a tener y no solamente este proceso, sino todo el proceso en general que después se va a extender con la llegada de la factura electrónica, que la factura electrónica nos va a obligar no solamente a emitir, sino a recibir esas facturas, ¿vale? Esta es parte del proceso en el que Yusos puede ayudar, como os he dicho, ayuda en la parte de la emisión de las facturas, pero también os ayuda en todo lo que es la parte de la recepción de las facturas, os puede ayudar a crear solicitudes de compra, órdenes de compra, a hacer seguimiento y recepción de vuestras facturas, a que vuestras facturas cuando llegan
y que son emitidas a que puedan ser conciliadas automáticamente con todo lo que tiene que ver con el pedido y con el albarán y que puedan pasar etapas de validación, ¿vale? Etapas de validación cuando son recibidas o etapas de validación antes de ser emitidas y enviadas al cliente para que después, bueno, podamos ya sea emitir un pago y que podamos tener informes y auditoría con respecto a todo lo que esté pasando, ya sea con facturas que estamos emitiendo, con facturas que estamos recibiendo, ¿vale? Ahora, un poco la idea de lo que tiene Use y de todo este sistema es que no solamente cumplir con Verifactu, sino que este cumplimiento con Verifactu sea el primer escalón, simplemente para adaptarnos a lo que vendría siendo la factura electrónica, ¿vale? Cuando hablo de la factura electrónica, como os he dicho, vamos a tener que emitir facturas, pero recibirlas también. La idea es que podamos tener un portal donde podamos tener ese acceso a esa visualización de facturas emitidas y facturas recibidas, donde podremos ver simplemente los estados de la factura electrónica. Ahora, regresando a la parte de Verifactu, lo que Yus va a encargarse es de recuperar todas esas facturas de venta del ERP o de algún otro sistema donde las estemos creando, de enviarlas a la Agencia Española de Administración Tributaria, una vez que han sido declaradas en la AEAT, de que les integremos el código QR y en ese momento, en tiempo igual, en tiempo real, que la enviemos directamente al cliente, ¿vale? De esto se encarga Yus y de extraer todos los datos de esa factura para que queden en los registros y que se puedan enviar para guardar la contabilidad, ¿vale? De igual forma, parte de lo que ofrece Yus no solamente es que emite las facturas, sino que para las facturas recibidas, más allá con una visión hacia la factura electrónica, pues permitirá al proveedor también tener un acceso al portal de proveedores para ver cuál es el estado de la factura y en estos mismos estados podrá ver cuáles son los estados obligatorios que hay que cumplir con la llegada de la factura electrónica, como es aceptada, rechazada, pagada o puesta a disposición de un tercero, ¿vale? Esos campos serían visibles. Ahora, en JUS podemos controlar todo el flujo de nuestras facturas emitidas y recibidas, creando workflows de validación y esto simplemente para tener un control y que no estamos creando algún error al momento de emitir una factura vía Verifactu, ¿vale? Podemos crear esos workflows de validación donde antes de enviar a la EAT la factura, vamos a poder visualizar esa factura antes de que tengamos el código QR, incluso porque no le hemos enviado a la EAT ni al cliente, y podemos verificar que todos los campos que queremos enviar son correctos. Y de esta forma, ¿cómo vamos a ganar? Pues vamos a ganar en el hecho de que no estaremos, nos estaremos evitando estos errores que posteriormente nos van a evitar tener que hacer facturas rectificativas, porque hay que saberlo bueno, que esto sería un problema también. Una vez que ya hemos emitido la factura, ya no la podemos cambiar, ¿vale? Y nada, ya casi para concluir, en resumen, ¿cómo es que ayuda JUS a cumplir en esta parte con Verifactu, en este proceso totalmente automatizado, controlado y eficiente? Bueno, en JUS somos una solución diseñada específicamente para digitalizar y automatizar todo el ciclo de facturación, ¿vale? Desde la entrada del documento hasta la comunicación con la AEAT. En primer lugar, disponemos de captura automática multicanal capaz de recibir todas las facturas desde correo electrónico, portales, etcétera, ¿vale? Y a partir de ahí entra en juego un motor de extracción inteligente de datos con inteligencia artificial que identifica la información clave de cada factura, va a detectar errores, duplicados o anomalías para que justo no enviemos facturas con errores a la AEAT y esto sí que nos haga un problema más burocrático, ¿vale? De igual forma, pues justo Use incluye esos flujos de aprobación inteligente que son totalmente trazables y que nos van a ayudar a evitar justamente este problema. Ahora, una vez que hemos revisado y validado que los documentos no tienen ningún error, el sistema va a generar de forma automática los registros estructurados en el formato XML, incorporando el hash encadenado, que es obligatorio, y el código QR, exigidos en el Real Decreto 1007/2023, ¿vale? Y todo ello se acompaña de una firma electrónica con un sello de tiempo que garantiza la integridad y la inviolabilidad del registro de facturación en caso de que no se opte por el modelo no Benefactu, ¿vale? De igual forma, JUS también va a facilitar el envío directo de los registros a la EAT y va a gestionar toda la respuesta que haya con la EAT de manera totalmente transparente para asegurarse de que los registros han quedado en la EAT, ¿vale?
y bueno, tendremos la pista de auditoría totalmente fiable y completa que va a registrar cada evento que vaya sucediendo, ¿vale? Y bueno, como os lo había dicho, no es necesario sustituir a vuestro ERP, sino que nos incorporamos directamente con el sistema actual, ¿vale? Con esto tenemos simplemente pues los beneficios muy claros que nos ofrece, digamos, este proceso y con esto podemos tener detección inteligente de fraude y de duplicados gracias a la IA. De igual forma, pues podemos ganar en visibilidad en tiempo real, de modo que siempre tengáis información de lo que está pasando con vuestras facturas, ya sea de venta o incluso recibidas. Y bueno, con ello, como os he dicho, podéis esperar una reducción en costes por el tratamiento de facturas de hasta 80%, que es un impacto directo en rentabilidad. Y bueno, con esto también podéis de igual forma ganar la productividad del equipo, escalar más rápidamente vuestros procesos en caso de que estéis creciendo. Si estáis vendiendo más, evidentemente tendréis más facturas y eso os implicará un mayor proceso. Bueno, de esta forma lo podéis escalar y, como os he dicho, este proceso también os ayuda no solamente a cumplir con la parte de la ley antifraude, sino que también nos va a acompañar para estar preparados con la ley CREA y CRECE, que es la ley de facturación electrónica. Y bueno, son 10:45, con esto llego al final para cumplir exactamente en tiempo de la presentación. Cristian, se la has clavado, ¿eh? En el horario previsto. Nada, muchas gracias por compartir todos tus conocimientos, que son muchos. Tenemos unas cuantas preguntas, así que voy a proceder a transmitírtelas, pues para ver si podemos dar cabida a todas. La Vale. primera, ¿cómo podemos comprobar que un sistema informático cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa? Vale, perfecto. Como os he dicho previamente, desde julio de este año, realmente los sistemas informáticos de facturación están obligados a cumplir y estar homologados por la Agencia Española de Administración Tributaria. Esta homologación es una homologación que hace cada sistema. Cada sistema se tiene que homologar directamente con la EAT, llenando un cuestionario donde va a explicar cómo es que cumple con el sistema Verifactu. Ahora, una vez que se ha hecho esta homologación, la AEAT va a emitir un certificado. Ese certificado tiene que ser visible ya sea en la plataforma o ya sea en la página web del fabricante, ¿vale? Vosotros lo que tenéis que hacer es ir y revisar que esa información o ese certificado está vigente. De esta forma podéis confirmar que al menos el fabricante está homologado por la EAT. Ya posteriormente será cuestión de la EAT al final hacer los exámenes que tenga que hacer para considerar que el sistema informático de facturación cumple con todos los estándares. Pero por vuestro lado, solamente tenéis que verificar que ese sistema tiene ese certificado. Simplemente verificarlo en la plataforma o verificarlo en el sitio web, ¿vale? Ujú. Vale, Cristian, como no sé si va a dar tiempo a poderte transmitir todas las consultas, si quieres dejar la diapositiva con tus datos de contacto, pues Vale, por si alguien necesita, pues eso, escribirte o llamarte, pues mejor. Vale, voy perfecto. con la segunda. ¿Quién es responsable en caso de incumplimiento? Vale, perfecto. En caso de incumplimiento, podemos tener dos tipos de responsables, como os lo he dicho durante la charla. En caso de que vosotros no estéis cumpliendo porque habéis decidido no acogeros a un sistema Verifactu para cumplimentar a partir de la fecha estipulada por la EAT, en el caso de que vosotros lo habéis hecho con alevosía, vosotros sois responsables junto con vuestro sistema que en este caso no estaría cumpliendo. En ese caso tenemos dos responsables. En el caso de que vosotros habéis contratado un sistema de facturación que por alguna razón está homologado, pero resulta que al final no cumple con los estándares, en ese caso vosotros no sois responsables, es simplemente el fabricante, ¿vale? Entonces tenemos estas dos casuísticas que son importantes y de ahí vengo nuevamente con la primera pregunta que se había hecho. La parte de la homologación que tenemos que verificar del fabricante en su página web o en la plataforma.
Eso es lo que os corresponde a vosotros. Verificar que estáis trabajando con un sistema que tiene esa homologación. Si después resulta que hay un problema con ese sistema, ya no es vuestro problema, ¿vale? Es problema del fabricante y vosotros no tendréis que preocuparos en ese sentido. Ujú. Otra pregunta que me parece interesante. Si detectamos un error en una factura que ya ha sido verificada por Verifactu, ¿cómo se puede modificar? Vale, realmente parte de lo que estipula la ley antifraude es que no podemos modificar facturas, ¿vale? Realmente aquí lo que vamos a tener que hacer es comenzar a trabajar con facturas rectificativas. Tendríamos que hacer todo el proceso de una factura rectificativa y de ahí esa factura rectificativa tendría que ser declarada nuevamente en la EAT. Y de ahí justo es que estos sistemas, como es el caso de Use, nos ayuda justamente para que antes de enviar a la EAT la factura, hagamos una verificación previa y que estemos evitando este proceso que es susceptible a suceder mucho actualmente con Verifactu. Emitir facturas con errores y que tengamos que hacer facturas rectificativas que nos pueden generar procesos más burocráticos. Y esta es una de las partes en la que hay que tener bastante atención al momento de cambiar los procesos. Ujú. ¿Es lo mismo facturación electrónica que Verifactu? Pues en este caso no es lo mismo. No es lo mismo. No voy a decir que no tiene nada que ver, pero no es lo mismo. Lo que estamos haciendo a partir de Verifactu es que estamos enviando reportes electrónicos de las facturas. Son reportes electrónicos y no son facturas electrónicas. Estos reportes electrónicos son solamente información de que viene en la factura, sin embargo, no corresponde al formato de factura electrónica, que es un formato totalmente diferente. ¿Vale? Entonces hay que saberlo. No estamos enviando facturas electrónicas aún. Estamos haciendo un proceso electrónico, pero no es una factura electrónica, es un reporte. La factura electrónica será obligatoria en 2027 y en ese momento enviaremos facturas electrónicas que serán fuera de Verifactu, no será en el sistema Verifactu, ¿vale? Entonces, Verifactu no es factura electrónica. Ujú. Vale. Bueno, creo que esta pregunta ya está contestada, pero la hago. ¿El aplazamiento de la entrada en vigor de Verifactu está totalmente confirmado? Vale, pues digamos que no está totalmente confirmado hasta el día de mañana. Mañana lo veremos con la Cámara, cuando el Congreso tenga que validar y en el caso de que se valide será confirmado. En el caso de que no se valide, se mantienen los plazos originales, ¿vale? Ujú. Vale. En el caso de que facturemos a la administración pública a través de Facturae, ¿también hay que presentarlo a través de Verifactu o son independientes y habría que presentarlo a las dos? No, hay que presentarlo también directamente a Verifactu. Son cosas que son actualmente independientes. De hecho, factura electrónica, que es lo que tenemos justamente con el formato de factura a través de FASE, pues estamos hablando de factura electrónica. Y previamente os he dicho que Verifactu son reportes y no es factura electrónica. En el futuro, muy en el futuro, lo que ha dicho la Agencia Española de Administración Tributaria es que va a buscar que con las facturas electrónicas se supla este proceso que actualmente tenemos con Verifactu. Pero ese es un proceso que se hará de aquí a 5 o 6 años, como lo visualiza la EAT. Así es que por el momento, aunque hagamos factura electrónica, hay que cumplir con Verifactu. Ujú. ¿Tengo que seguir teniendo un almacenamiento de las facturas recibidas para poder disponer de ellas en caso de una inspección? Si mi proveedor ya ha enviado la información a Hacienda, ¿no se debería eliminar este archivo? Y dentro de estas mismas preguntas, ¿qué pasa con las facturas emitidas? ¿También hay que guardar un registro de dichas facturas que se han enviado con la firma digital? Vale, perfecto. Bueno, aquí son dos preguntas. La primera tiene que Sí. ver con las facturas que son recibidas, yo como cliente y que recibo por parte del proveedor. Bueno, en este caso, no se ha pronunciado directamente la EAT sobre el hecho de que ya no tenemos esta responsabilidad de guardar las facturas recibidas para el caso de tener alguna inspección. Entonces, en ese caso, el hecho de que el proveedor emita esa factura y esté guardando esos registros,
no nos exime actualmente, no lo ha hecho explícito la EAT, de de no deber guardar esos registros. Entonces, la recomendación es seguirlos guardando como actualmente es obligatorio, ¿vale? Y ahora, en el caso de las facturas que son emitidas, hay que recordar que, como os he dicho durante la charla, tenemos dos modalidades. Tenemos la modalidad verifactu y la modalidad no verifactu. En el caso de que nos acogemos a la modalidad verifactu, no estamos obligados a guardar esos registros de las facturas, ¿vale? En el caso de que nos acogemos al sistema no verifactu, que implica no reportar en tiempo real los registros de esas facturas o el reporte de esas facturas, ahí sí que estamos obligados totalmente a guardar esos registros, ¿vale? Entonces simplemente hay que retener que estoy en no verifactu, estoy obligado a guardar los registros, estoy en la parte verifactu o en el modo verifactu, me puedo deshacer de los registros sin ningún problema. Ujú. Una duda. He entendido que si queremos acogernos al sí, lo tenemos que hacer desde enero del 2026. ¿No podría ser desde abril, por ejemplo, teniendo en cuenta que hasta enero del 2027 no es obligatorio? Bueno, en ese caso, si no lo has hecho y sabiendo que va a ser a partir desde el 2027, sí que podrías acogerte en abril de 2026. En este caso, supongo que es porque aún no estás acogido. Yo lo que he dicho es que, por ejemplo, empresas que ya se habían acogido al sí previamente al inicio de diciembre, cuando ha salido esta disposición de aplazamiento, pues bueno, esas empresas ya no pueden hacer una corrección para decir, bueno, me quiero desacoger al sí e inscribirme a partir de abril de 2026 o hacerlo, no sé, a partir de enero de 2027. Simplemente que ya no hay corrección para hacerlo. Pero si tú aún no estás suscrito al sí, claro que lo puedes hacer a partir de abril y no habría ningún problema. Ujú. En relación al código QR, ¿puede ir ubicado en cualquier parte de la factura o debe ir ubicado en algún sitio en concreto? Bueno, aquí puede ser que realmente no lo recuerdo del todo, pero si mal no recuerdo, la Agencia Española de Administración Tributaria pedía agregarlo en la parte baja de la factura, pero en esta parte no la recuerdo al 100%. Lo tendría que revisar nuevamente si hay una especificación exacta de la ubicación del código. Ujú. Un asistente nos dice, buenos días, no me queda claro qué hay que hacer si estás acogido al sí, más allá de incluir la leyenda en la factura. Muchas gracias. Pues es que si estás acogido al sí, no hay más que hacer, más que estar acogido al sí. Y de hecho, agregar la leyenda en la factura no es obligatorio, es solamente una recomendación. No hay otra cosa que hacer. No te tienes que preocupar absolutamente de otra cosa. Lo que sí que había dicho es que en caso de que estás acogida al sí, eso no te libera de tener que trabajar con un sistema informático de facturación que cumpla con los requisitos de la ley antifraude, ¿vale? Estas son dos cosas diferentes. No tienes que acogerte a Verifactu, pero sí que tienes que cumplir con la ley antifraude, cumpliendo o trabajando con un software informático de facturación que cumpla con los requisitos de la ley antifraude. ¿Y cómo lo puedes encontrar? Como lo he dicho, tienes que ver que tu software tenga esa homologación que tiene que mostrar en su página web o que tiene que mostrar en la plataforma. Eso es lo que tendrías que verificar. Ujú. Vale, tengo varias preguntas de una misma pregunta con respecto a la facturación al exterior. ¿Vale? Tú me dices si son largas, pues pasamos a las siguientes y que contacten directamente contigo. A ver qué me dices, Cristian. ¿Verifactu también se aplica a facturas emitidas a clientes en el extranjero? Sí, Verifactu también se aplica a facturas emitidas a clientes en el extranjero. Cualquier factura que emitimos tiene que ser reportada a la Agencia Española de Administración Tributaria. Vale, veo que las contestaciones son rápidas, entonces voy a seguir con estas. ¿Cómo se deben declarar las operaciones intracomunitarias o exportaciones en el sistema Verifactu? Realmente no hay una forma particular para operaciones extracomunitarias o intracomunitarias. No hay un cambio particular. Realmente lo que se hace en el sistema es simplemente que nosotros reportamos
a la Agencia Española de Administración Tributaria esos reportes de las facturas. Dentro de los reportes de esas facturas va a venir un formato estructurado, digamos, con la información y vendrá, digamos, por ejemplo, el tipo de IVA, que es un tipo de IVA no comunitario, que es el 0% que se aplica. Entonces, esa información simplemente se reporta, no hay que cumplir con un estándar o nada particular. Realmente lo que se hace en los sistemas es que emitimos la factura y al emitirla es el sistema el que se encarga de reportarla a la Agencia Española de Administración Tributaria, sin importar el tipo de factura que sea, ya sea intracomunitaria o extracomunitaria o que sea nacional, ¿vale? De vuestro lado no tenéis absolutamente que cumplir con cierto formato. Es el sistema quien se encarga de hacer este reporte a la EAT y de vuestro lado no hay nada más que hacer. Ujú. Las facturas en divisas, dólares, libras, ¿deben convertirse en euros al registrarse en Verifactu? Bueno, esa pregunta no la tengo que investigar, es una buena pregunta. Realmente cómo funciona dentro de Use y con lo que no hay ningún problema es que nosotros convertimos todo directamente a euros y después de que lo convertimos a euros, automáticamente, así es como lo declaramos a la Agencia Española de Administración Tributaria. Sin embargo, hasta ahora no tengo conciencia de que haya una obligatoriedad, es algo que tendría que investigar. Vale. ¿Qué pasa si un cliente extranjero necesita la factura en su idioma en un formato específico? ¿Qué pasa si bueno, lo que sucede dentro, lo que estamos hablando es que estamos hablando de registros de facturas, ¿vale? Entonces nosotros podemos enviar esa factura en el idioma o en el formato específico. Eso estamos hablando de un PDF, quiero entender, estamos hablando de un formato visual para nosotros, pero hay que saber que lo que nosotros estamos enviando a la Agencia Española de Administración Tributaria es un formato que leen sistemas, es un formato que leen computadoras, ordenadores, ¿vale? Entonces, nosotros no tenemos que preocupar, nosotros simplemente enviaremos la factura en el formato que le enviamos constantemente a nuestro proveedor. En ese momento no habrá, a nuestro cliente, perdón, en ese momento no tendremos ningún problema y hay que saber que la información que nosotros vamos a enviar a la EAT no viene en ningún idioma, en el idioma del cliente, no vendrá, no sé, no vendrá en chino, no vendrá en japonés, etcétera, sino que es un idioma de sistemas, es un idioma de ordenadores que no los comprendemos nosotros como seres humanos. Entonces no hay que Mm, preocuparnos de eso. vale. ¿Se debe enviar también a la agencia tributaria las facturas que no generan IVA como exportaciones fuera de la Unión Europea? Sí, efectivamente, hay que declarar todas las facturas, aunque no tengan IVA, porque hay que recordar que esa ley antifraude busca o es una ley contra el fraude fiscal, no tiene que ver exactamente, no es una ley de IVA, ¿vale? Entonces sí que hay que reportar cualquier factura, ya sea que no se tenga que hacer una declaración de IVA. Ujú. ¿Hay diferencias en el tratamiento entre clientes de la UE con VAT y clientes de fuera de la UE como Australia o USA? No, pues por ahora no lo ha dicho la EAT, simplemente tenemos que hacer enviar el registro de esas facturas. Y como he dicho, realmente lo que el sistema va a hacer es que va a leer esa factura, va a convertir esos datos en un formato que sea entendible por el sistema Verifactu y va a enviar esa información. Realmente de nuestra parte no tenemos que hacer un trato especial de esas facturas. Vale. En el caso de gestión de datos, ¿cómo se gestiona la privacidad de los datos médicos o personales en facturas de productos sanitarios? Bueno, esa es una buena pregunta. Mm, Digamos, no sé cómo lo vaya a gestionar la Agencia Española de Administración Tributaria en la parte de lo que concierne JUS como sistema, y en este caso hablo solamente como JUS, no puedo saber cómo hacen otros sistemas. Toda la información que se gestiona dentro de JUS, bueno, está albergada dentro de Europa. Dentro de Europa no sale nada de esta información fuera de la Unión Europea, toda la información queda totalmente guardada y de igual forma, bueno, esta información que queda después pasa a la Agencia Española de Administración Tributaria y justa parte de lo que dice la EAT es que al ser la EAT quien va a guardar todos esos registros de esas facturas, al final vosotros podéis encargaros de eliminar esa información, digamos, de una plataforma como Use, si en el caso de que no queráis tener esa información disponible en la plataforma. Como ya os he dicho, en el caso de Use, está totalmente alojada y albergada
dentro de la Unión Europea y cumple con toda la ley de gestión de GDPR. Bueno, nos quedan cuatro preguntas que nos estamos yendo un poquito de hora, pero bueno, voy a intentar meterlas. Las que nos han llegado después del cierre de turno de preguntas, si queréis contactar con Cristian, ahí tenéis su correo. Bueno, Ana Rosa nos cuenta que en nuestro caso llevamos un par de meses transmitiendo en periodo voluntario. ¿Debemos seguir haciéndolo? ¿Podemos dejar de hacerlo a partir del 1 de enero del 2026? ¿Nos puede obligar nuestro proveedor de software a seguir transmitiendo? Según nos dicen, es muy complicado y costoso volver hacia atrás. A ver, bueno, lo que entiendo es que estáis cumpliendo con Verifactu y no nos estamos refiriendo al sí. Entonces, pasando en el hecho de que estás cumpliendo con Verifactu, yo lo que te diría es que te mantengas. ¿Por qué? Porque ya has gastado bastantes recursos económicos y recursos humanos en esta implantación y en esta adaptación del proceso. Ahora, esto estamos hablando de un aplazamiento, no estamos hablando de realmente de una anulación de esta ley. Finalmente, aunque lo estás haciendo de forma voluntaria, en algún punto lo tendrás que hacer de forma obligada. Y esa forma obligada es en unos meses. Aún así estemos hablando de un aplazamiento, es en unos meses. Y sabemos que en los procesos empresariales, realmente hacer cambios en los procesos, etcétera, conlleva meses. Realmente yo creo que para ti sería efectivamente más costoso eliminar un proceso que quizás tienes que volver a reiniciar en 4 o 5 meses. No sé si esta pregunta venga realmente sobre una idea de que potencialmente haya un nuevo aplazamiento que se ve realmente poco posible. Esto hablando de Verifacto. Si te estás acogiendo al sí, si estás diciendo que estás voluntariamente en el sí y que quieres anular, si lo has hecho desde hace 3 meses, como he dicho, me parece que ya no te puedes desacoger actualmente por ahora, porque si no lo hiciste en noviembre, estás obligada a reportar directamente a través del sí durante todo 2026. Bueno, nos cuentan, según he entendido, en caso de estar en el sí de forma voluntaria, sería bueno indicar la leyenda en la factura para justificar la ausencia de QR. Pero, ¿y en los casos de empresas obligadas a estar en el sí por cifra de facturación también se incluye la leyenda? Pues es que justamente también sería recomendable porque finalmente un cliente no puede saber cuál es tu facturación anual, ¿vale? Si estás en más allá o en menos de 6 millones de euros anualmente de facturación. Realmente esta idea de añadir o de recomendar añadir la leyenda es simplemente por imagen y, bueno, iba a añadir otra cosa, pero le he perdido, pero realmente es por imagen, simplemente no es por otra cosa. Así es que sería totalmente recomendable. Ujú. Para pocas facturas como autónomo, si aplicamos conservación local en lugar de Verifactu, ¿qué condiciones debe tener el software? Vale, para autónomos, realmente lo que es más recomendable para un autónomo que realmente que se quiera hacer conservación local, etcétera, todo software tiene que tener exactamente los mismos requisitos, ya sea que sea para un autónomo, ya sea para una empresa que está emitiendo 30,000 facturas al año, ¿vale? Realmente los requisitos son exactamente los mismos. En el caso de que seas un autónomo y que más bien estés buscando una plataforma o algún medio para gestionar tus facturas que se adapte realmente a tus procesos, hay que decir que la Agencia Española de Administración Tributaria puso a disposición el mes anterior, me parece, o hace 2 meses, su plataforma. En esa plataforma tú puedes acceder directamente, subir tu factura y cumplir cada vez que tú lo quieras hacer, en el tiempo que tú quieras, hacer esa declaración a la Agencia Española de Administración Tributaria y en ese momento las facturas ya no las tienes que guardar tú, las vas a poder dejar registradas y albergadas dentro de la EAT. Pues ya con la última pregunta, que aunque creo que está respondida, te la traslado. En caso de acogerse al sí, ¿la empresa tiene la obligación de la conservación local de las facturas? Vale, no, en caso de acogerse al sí, no hay una obligación de acogerse, de guardar esas facturas. No es necesario. Bueno, pues a ver, nos da tiempo a una más. A ver, Sí, sí, sí. déjame un segundillo. ¿Se va a seguir presentando el modelo 349?
Sí, hasta donde sé, se sigue presentando el modelo 349. Bueno, pues ahora ya sé que sí, que esta es la última que damos cabida. Como decía, quiero dar de nuevo las gracias a Cristian. Cristian, muchas gracias por tu exposición tan clara y por responder a todas las preguntas de una manera tan escueta como necesitábamos. Y por mantener a la audiencia y también dar las gracias a todos los asistentes y os invito, como hacemos siempre, a reflexionar sobre cómo podéis incorporar todos estos conocimientos en vuestras empresas. Aprovecho también este espacio para recordaros que en el marco de estas jornadas gratuitas tenemos programada otra para el próximo martes, día 16 de diciembre, con el título Del RP clásico al RP inteligente, retos normativos y cómo superarlos con IA en horario de 10 a 11 y que podéis inscribiros a través de la agenda de la Cámara de Comercio. Pues sin más, daros las gracias de nuevo a todos y nada, que tengáis un feliz día lluvioso, pero feliz. Vale, Muchas muchas gracias. gracias. Hasta luego.